obviamente se equivocan, Hola, lo sabemos en la práctica, ¿cómo pero va? también dicen muchas verdades y ellos ¿Quién saben soy? leerlas, por lo menos se Mire, agarran yo o le se voy a explicar aferran una a cosa. esas tendencias. Hay una encuesta que todos Me siguen. la paso ¿Por viendo qué? Porque es noticiero. una de las encuestadoras más prestigiosas que es la que está a cargo Me paso viendo del TN, medio y que escucho a la tiene un mañana Longobardi. seguimiento quincenal Tal vez prácticamente, ustedes, los casi jóvenes, no semanal, te saben diría, quién pero puta es Longobardi, pero dentro del periodismo es el que domina el dial quincenal. de AM de todo el país. Hace muy poco te contamos la encuesta que el Lo gobierno que dice no debía Longobardi mostrar y por opina nada por los Longobardi números que le daba Milei y marca le salí agenda con para medio. todos los periodistas que Ahora está después la escuchen ustedes en última la mañana y en la encuesta, tarde. desde hace 3 días, la están Bueno, mirando todos pero los esto no es el candidatos. caso. ¿Por qué? Porque El tienen caso es unos que cambios. ¿Qué significa esto? comparto La encuesta anterior de en Aurelio una había situación dado algo. que Javier Milei venía trepando hasta Voy a tocar votar a los Milei. 39 puntos, que era un montón. Pero ¿por Y qué que lo obviamente voto? si uno piensa en la proyección, Porque es nuevo. le daba una oportunidad de ganar en primera vuelta. Porque no lo conozco. Porque está medio loco. Porque tal vez sufre dislexia como la sufro yo. ¿Qué es la dislexia? Es una situación de la cabeza donde la linealidad de alguna cosa transita parámetros distintos que una persona común. ¿Cómo es esto? Bueno, hay una causa y una consecuencia. La ruta normalmente que toma una persona de una causa a una consecuencia es una recta una línea más o menos pareja en todos los seres humanos. El disléxico da la vuelta por un montón de circunstancias antes de llegar a lo mismo. Pero la conclusión tal vez es buena, inclusive es más original que las demás, pero podríamos decir que es un parámetro más tridimensional en comparación a otra persona. Bueno, por eso nos vamos por las ramas. Todos los disléxicos, hoy por hoy, en estos momentos me estoy llevando por eso, me voy por las ramas. Bueno, el problema es que no es ese. El problema es que al ser nuevo, Milei está siendo un líder verdaderamente nato y que acobija sobre todo a la juventud. Y eso es lo más válido que hay que tomar. Que la juventud lo siga es lo más valeroso que existe. Y que la casta que inventó, si bien puede haber gente buena, honesta, también debe haber mucha cantidad que no es ni buena ni honesta. Y en esa canasta está poniendo todos juntos. Y ¿saben qué? Está bien, está perfecto. Hay que jubilar, entiéndanme esta palabra, jubilar a toda la política de hoy. Llevan 40 años viviendo del Estado y no ha habido evolución. Inclusive hemos ido para atrás. Hemos, ¿cómo se dice? No me acuerdo ahora cómo es el término, pero hemos ido en retroceso en vez de en un proceso evolutivo. Y eso no es normal. Entonces, pensar que un loquito que puede convertirse en un duce, bueno, terminará ahorcado en la plaza, como le pasó a Duce. Pensar que es un Hitler, bueno, vamos a ver, no creo que tenga un problema racial, no lo marco. La diferencia de los 10 puntos. Y si no, es 45 y puntos. Los hechos que me han impactado han sido varios. Punto número uno, cuando aparecieron todas las palas en el Congreso para decirle a los diputados y a los senadores que se pongan a laburar. Ahora suben un elefante a modo de copia, como si han visto la película El Lobo de Wall Street, recordarán que en un momento sale la foto del toro. Ese fue un artista neoyorquino que no se sabe quién fue,
pero que en un momento llevó un toro hecho de bronce y lo puso en medio de la calle para representar lo que es Wall Street, que está lleno de ese tipo de animales, de toros. Bueno, han llevado un inflable de un elefante. Me parece perfecto. Es una copia, porque eso lo trajo, eso ya lo había hecho Alzogaray. Ustedes jóvenes no saben quién fue Alzogaray, pero Alzogaray fue un contrincante que tuvo Menem. En la época de Menem había 3 listas. Estaban los radicales, que tenían a Angelos, de la mano de Alfonsín. Está terminando el periodo de Alfonsín, el primer gobierno democrático. Acuérdense que Alfonsín cuando fue y ganó, le ganó a Luder. Bueno, cuando termina Alfonsín, que en ese entonces los gobiernos eran de 6 años corridos, el que pierde es el radicalismo con Angelos y sube Menem, pero el tercero era un gobierno que se extinguió, que era la verdadera derecha liberal, que era la UCD. La UCD ya había hecho un elefante en su momento. Bueno, y decía que lo que había que acabar era el elefante del Estado, que el Estado era un elefante gigante, osocio, gordo, pesado, inamovible, y que había que agotarlo y adelgazarlo. Ese fue Alzogaray. Cuando asume Menem, que asume con una propuesta muy populista, termina siendo muy liberal. Dijo, yo la verdad es que quería ganar las elecciones, pero ¿qué hago? Y le preguntó a Neusta. Neusta después en sus memorias lo dice, que se paró, que lo paró en el auto, lo hizo subir al auto, Menem a Neusta, en la cochera del canal donde hacía el programa Tiempo Nuevo, y le preguntó, ahora que gané, ¿usted qué me recomienda? Y mire, le dice Neusta, yo seguiría, me sorprende que me diga esto, pero la verdad que yo haría todo lo que dice Alzogaray. Y es por eso que aparece el liberalismo de Alzogaray, acompañado del menemismo. Pero, como todo peronista y todos socialistas que son los peronistas, incluidos los radicales, tienen que llenar el Estado de gente y tienen que acomodarse. Y Menem no pudo con todo eso. Acomodó mucha gente y estaban todos desesperados por una teta. Y todos chuparon. Y el Estado nunca adelgazó ese elefante gigante que era el Estado. Ahora tenemos la oportunidad nuevamente a ese punto. Hemos retrocedido 40 años y volvemos a pensar en que podemos llegar a tener un Estado no como el de Menem, sino como el que quería Alzogaray. No confundan. Tratamos de meternos en todo eso, porque las cámaras de la transmisión del debate. Detrás de Menem había muchos liberales de la UCD, inclusive Massa pertenecía a los de Alzogaray. No se imaginan lo que pasó afuera, y si quieren lo compartimos y lo comentamos. Pero detrás de Massa está nuevamente el kirchnerismo y el peronismo en sí. Detrás de Milei puede estar exactamente lo mismo, o puede que no. ¿Por qué tenemos que apoyarlo a Milei y por qué lo apoyo? Porque está una beta que me gusta mucho, que es la beta liberal que tenía el gobierno de facto. Y que les guste o no les guste, está bien, cortaron cabeza,
Si vos andabas en algún quilombo, los milicos te paraban. Si vos eras un tipo honesto, podías andar tranquilamente sin documento por la calle, porque los milicos saben quién sos y sabían quién era. Es mentira eso de que en la época de gobierno de facto no podías salir a bailar sin documento, porque es mentira. Lo llevabas por una obligación civil, pero si vos no tenías nada, no pasaba nada. Y realmente los milicos a los que hicieron cagar, si los hicieron cagar, fue porque antes se la habían mandado ellos. Bueno, pero no es eso el punto. El punto es la política que tenían los gobiernos, la economía, cómo la manejaban los milicos. Los milicos tenían una economía interna y una economía externa. Muchas bodegas de Mendoza, yo soy de Mendoza, sacaban vinos de muy buena calidad afuera, y muchas bodegas con una calidad promedio tenían mercado interno, pero no tenían habilitaciones externas. Y así se pasaba con el azúcar, pasaba con el maíz, pero vendían. Todos vendían en un mercado y todos trabajaban. Y el Estado tenía grandes monopolios de empresas que regulaban el mercado. Como ser YPF era un gran monopolio, pero acá también estaba eso y estaba Shell. Pero competían, y el ente regulador era la competencia que tenía el mismo Estado haciendo. Bien, con las bodegas pasaba lo mismo. Había una gran bodega que regulaba el mercado interno y externo, pero sobre todo el interno. Y así pasaba con todo. En este país la FORC se instaló en la época de gobierno de facto. No se instaló. Y había un montón de empresas más. Había empresas estatales que hacían autos. Había de todo. Y la franja de edad de clase media era muy ancha. Era el único país de Sudamérica donde realmente había más cantidad de gente de clase media. Y cuando hablo de media, hablo de médicos profesionales, clínicos, ingenieros, arquitectos y obreros de bodega. Y todos en blanco. Había un cierto grado, una cierta cantidad de pobres. Y había ricos que eran empresarios. Los empresarios eran poquitos. Y era poca esa franja, los ricos. Y había un salto abismal entre la clase media y los ricos. Como es en Estados Unidos, como es en un desarrollo. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay que votar a Milei, porque cuando el pueblo decide darle el poder de la dirección al pobre, el pobre, aunque tenga muchas ganas de hacer las cosas bien, las necesidades y el entorno hace que se contamine su decisión y su honradez. Mientras que el rico no es acaparador y es una persona que solamente piensa en él y no es el rico como el que pinta a los Simpsons. No es así. Los ricos quieren que el pueblo también esté bien y que sus obreros ganen lo justo que deben ganar. Porque no es lo mismo para el rico tener un obrero mal alimentado y enojado con la vida, que un obrero que está contento con lo que hace, con lo que desarrolla y potencia en su trabajo. Y el rico lo que más quiere es que todos estemos bien. Ahora bien,
corresponde Por eso. la envidia, No parecía representar la el gente. resentimiento, Justo no se junta todavía, la forma de crecer, eso en este país estaba desarrollado. Porque Acá lo que incorpora teníamos este una debate de educación lo que vimos ayer en el globalizada a nivel primario y secundario. Y hay mucha Todos atención especial podíamos sobre ir a una eso, escuela quiere decir pública qué pregunta hacer, y tener preguntas las históricas. mismas En el caso de la pregunta de Agustín Rossi, calidades mucha polémica, incluso de interna educación dentro, que y no tenía por la patria, si era o no era la el pregunta que tenía rico que como el hacer Rossi, pobre. había tenido ¿Qué una quiere decisión decir eso? previa de Que era meterse en el ese tema de mérito. derechos humanos, Cada como uno del se vínculo, calienta con la dictadura, por en todo ser caso, más, con, pero por la uno represión mismo, de derechos, ya quienes seas acompañan alumno de primaria o cierta o de parte secundaria, y si querés llegar a las dos y mujeres si que después llegar a la hicieron facultad te la costaba. Victoria Montenegro, Tenías que tener historiadora, promedio, por tenías supuesto, que, historia, o sea, vos tenías que tener una formación, ya sea desde la familia, para poder llegar a una universidad con el apoyo de todo, porque si no, no podías llegar. Si no tenías la ayuda de tus padres para que vos tuvieses la disciplina de estudiar, no llegabas a la universidad. Todo era algo perfecto y bien armado. El liberalismo, y cada uno se lleva, lo escuchábamos a mal entendido, que hablaba de es acomodar al hijo del doctor en el puesto que deja el doctor. Y eso acá no existía. Acá existía el mérito de vos serás el hijo del doctor, pero para ganarte el puesto vas a tener que medirme y tener la calidad que tenía tal vez tu padre. Te estoy hablando de un doctor como te puedo hablar de un ingeniero o de qué sé yo, un abogado. Buenas noches a los dos otra vez. Pero en estos 40 años, lo único que yo he notado Toda esta semana es de que los opas, que porque tenían familia acomodada, acomodaban a sus hijos. Y los políticos, como son acomodados, acomodan a sus propios hijos dentro de los puestos que los hijos, sin tener mérito alguno. En la discusión del presupuesto. Y el mérito se hace educando y aprendiendo, y teniendo exámenes y resolviendo exámenes, estudiando. Eso es lo que quiero que entiendan. El presupuesto. Les sigo en otro momento. Cuando el ministro